Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, ya sea si nos están viendo desde el canal local o desde el canal de YouTube. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Yo tengo que decir que me encuentro bastante bien, contento de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo y obviamente aprendiendo sobre el libro de Daniel en este caso, ¿no, Mati? Estamos en un seminario donde estamos estudiando acerca de las profecías de Daniel. Ya estamos entrando en la etapa final del libro. Va a llevar su tiempito poder estudiar el detalle, pero no nos podemos perder esta parte que está genial. Exactamente, así que si vos sos de una de las personas que está nueva acá, que es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI. Y si te gustó la serie y todavía no viste los anteriores capítulos, anda a nuestra lista de reproducción, donde ahí estamos estudiando a profundidad el libro de Daniel. Así que estás más que invitado a que puedas ir, chusmear un poquitito también los otros videos. Y además del canal de YouTube, ¿tenemos otras redes, Mati? Así es, también a través del nombre, ¿no? Perspectiva Siglo XXI, sí. Pueden encontrar nuestro Instagram, nuestro Facebook, también nuestra página web, perspectivasiglo21.com. Ahí también hay más información, más novedades que ustedes van a poder estudiar y profundizar. Tal cual, hasta incluso en TikTok nos pueden encontrar. Así que en todos lados estamos. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al tema de hoy, que en este caso ya es, como dijo Mati, estudiando el capítulo 10. ¿Cuál es el título de este tema? Un varón deslumbrante. Lindo título, ¿no? Varón deslumbrante. La verdad que sí. ¿A quién da referencia? Y como siempre hacemos, lo primero vamos a poneros un poquito en contexto. Bien. En qué momento nos encontramos, qué etapa de la vida de Daniel, qué etapa de la historia y sobre todo en qué contexto histórico. Tal cual, entonces vayamos directamente al versículo 1 que dice: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es como una especie de un resumen de todo lo que va a venir después. Claro. Es como una especie de decir, bueno, esta es la introducción. Podríamos decir que lo que estamos leyendo ahora es el principio del fin. Exactamente. Y hay algunos elementos que vamos a poder estudiar ahora para poder entender un poquito mejor. ¿Cuándo es el año tercero de Ciro? ¿Quién era Ciro, no? ¿Quién estaba gobernando? La otra es... ¿cuál es esta palabra verdadera, no? ¿Qué tiene que ver con la palabra verdadera? ¿Cuál era el conflicto grande? Que es otro elemento. Y sobre todo que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Vamos a describir esto y vamos a ir profundizando a su vez en el capítulo de hoy. Que la verdad no podemos detenernos mucho en los detalles porque daría para hablar muchísimo más. Pero vamos a tratar de ser lo más simple posible para poder entenderlo y poder que queden claro lo que más nos importa en este capítulo, Mariano. Viste que en los capítulos anteriores hablábamos de profecías, de imperio, de fechas, de nombres, ¿no? Acá no nos vamos a detener tanto en las fechas y en los nombres, sino más bien en los cargos que se ocupan, por qué y qué es lo que está detrás de todo este capítulo tan importante. Tal cual, entonces, para poner un poco en contexto, vayamos un poquito a la fecha. Esto ocurrió más o menos en el 536 o el 535 a.C. Tenemos que recordar que Daniel ya no era ese jovencito con el que ingresó, sino que ya estaba un poquito más avanzado. Daniel estaba llegando al final de su vida, teniendo alrededor de unos 90 años. Sí, consideramos que era un joven aproximadamente de 18 cuando fue llevado cautivo. Podríamos decir que estamos en el final de la etapa de la vida de Daniel. Exactamente. ¿No? Recuerden también que quien está ahora como rey es Ciro. El versículo 1 lo presenta así como Ciro, rey de Persia. Sí. Entonces, podríamos decir que ahora sí nos ubicamos en un capítulo que cronológicamente va después de la caída de Belsasar. Exactamente. ¿No? Si ustedes se acuerdan, los invitamos a que vayan a ese capítulo, pero en el capítulo 5 se describe a un rey, a Belsasar, que no era descendiente directo de Nabucodonosor, pero que hacía todo lo malo ante Dios. Sí. Y lo peor que hizo es agarrar los utensilios, los profanó, los utilizó para una fiesta que había hecho, y ahí Dios, a través de una escritura en la pared, le decretó su fin. Exactamente. Esa misma noche cae el imperio. Bueno, pasaron aproximadamente unos 3 años después de esto. Bien, bastante. Entonces, ya Ciro gobernaba y ya Babilonia había dejado de ser nación. Ahora vamos a estudiar un poquito por qué el capítulo 10
viene después del 9. Claro, exactamente. A pesar de que es por orden cronológico, ¿no? O sea, por orden de números, pero el capítulo 10 sigue la misma progresión del capítulo 9. Ambos capítulos comienzan con la desesperación de que la profecía no se cumpliría. En los dos, Daniel demuestra su profundo pesar en un gesto de contrición y finalmente, en ambos casos, aparece el ángel Gabriel para explicar. Vimos que en el capítulo 9, ya en el programa anterior, que lo dio Rubén a eso, no lo tratamos nosotros, se habló de una profecía temporal, de cuánto tiempo iba a durar, y vimos también la angustia de Daniel. O sea, que vivimos que, o sea, podemos ver que tenemos a un Daniel angustiado, a un Daniel preocupado, que no solamente se encargaba de leer las escrituras, sino también de vivirlo en carne propia, ¿no? O sea, él estaba preocupado por su pueblo, él consideraba todas las profecías, entendía las profecías, pero también quería que se cumplieran. Claro. Y saben, nosotros hoy en día somos un pueblo que nos decimos llamar proféticos, ¿no? Sí. Un pueblo, un movimiento profético. Y están pasando las cosas alrededor nuestro y nosotros como si nada. Hacemos ojos ciegos. No nos preocupa lo que pasa, no nos preocupa la realidad que estamos viviendo. Al contrario, hacemos como que si nada pasara. Pero sin embargo hay un conflicto y este capítulo lo deja en claro, ¿no? Este capítulo deja bien en claro los intereses que hay por detrás de todas las guerras en este mundo, ¿no? Las guerras espiritual que hay detrás de la guerra real y natural. ¿Alguna característica más del capítulo 10, Mariano? Bueno, es el comienzo de la sección final del libro, no solamente de la edad o de la vida de Daniel, y el capítulo 10 presenta las circunstancias que rodeaban a Daniel en ocasión de su cuarta gran profecía, registrada en los capítulos 11 y 12. Podríamos decir que el capítulo 10 es la antesala de lo que va a venir después en los capítulos 11 y 12. Para poder entender el desarrollo, podríamos decir, Mariano, del capítulo 11 y 12, tenemos que entender el contexto del capítulo 10. Exacto. Tenemos que, porque nosotros pensamos que como que cada capítulo es un punto y aparte. Claro. ¿No? Que no tiene nada que ver lo que leemos en el 10, en el 11 y en el 12. Pero nosotros sabemos que en la Biblia, cuando se escribió Daniel, no pensaba, ahora empieza el capítulo 10. Escribía, claro. Ahora esperen, vamos a hacer punto aparte, ahora empieza el 11. Sino que en toda la Biblia la división de capítulos fue posterior. Exactamente, fue directamente por, así como dijiste, Mati, ¿no? Todo de corrido. Y así como podemos ver en pantalla la secuencia de la lectura, ¿cómo era? Las divisiones por capítulos de la Biblia existían en rollos de este libro y según fue escrito originalmente, estas divisiones fueron más o menos en el siglo XII después de Cristo. Esto significa que el capítulo 10 debe leerse de seguido del capítulo 11 y así como el capítulo 11, progresivamente hasta llegar al capítulo 12 y al final. Entonces podríamos decir que del capítulo 10 al capítulo 12 tenemos la conclusión de lo que ve Daniel. Bien. Y hay algo que es interesante, hay algo que tenemos que entender, que la Biblia, porque nosotros nos encargamos de separarlas, ¿no? Sí. La Biblia fue escrita como una unidad. Por eso tenemos que entender que todo lo que vamos a estudiar ahora es una unidad, ¿no? Tal cual. Esto que vamos a hablar ahora, y como siempre les decimos, no es la idea agotar los recursos, podríamos decir, interpretativos, ¿no? Claro. No es la idea interpretar todo, porque sería imposible, ¿no? Entonces, hay cosas que no se van a interpretar, y hay algunas que sí, son las que elegimos interpretar porque creemos que para la secuencia que venimos estudiando son más relevantes. Exacto. ¿Quiere decir que es más o menos importante que lo otro escrito? No, sino que nosotros vamos adaptando dependiendo a cómo vamos desarrollando el programa. Y creemos que esto que vamos a estudiar ahora es importante entender porque es la antesala de lo que va a venir después. Tal cual. ¿No? Esto es importante entenderlo para saber después y poder profundizar Daniel 11 y 12, que sabemos que son capítulos del libro de Daniel que son muy poco estudiados o que a veces nos asustan porque hay muchos reyes. Exacto, sí, bastantes. Ahora sí, ya con todo este contexto armado, ya preparándonos a la antesala, como dice Mati, vamos a ir a los versículos 2 y 3 que dicen: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Un periodo de 21 días de angustia. No solamente de angustia, sino de ayuno. Sí.
Antes era un costumbre de hacer ayunos una vez por semana. El pueblo judío tenía esas, podríamos decir... Esa práctica. Esa práctica, exactamente. Pero ahora nos encontramos con Daniel angustiado en gran manera. Ahora, yo no sé si a vos te pasa, Mariano, ¿te preocupás a veces? Sí, obvio. ¿Y por qué te preocupás? No me digas toda la lista, No. pero generalmente, ¿cuándo uno se preocupa? Y cuando capaz que la situación se le está yendo de las manos. Exactamente, o sea, para que uno se preocupe quiere decir que hay algún problema. Claro. Un problema puede ser una enfermedad, Sí. ¿no? La enfermedad de un familiar. Un problema puede ser un problema económico, ¿no? A veces, y en el país en el que estamos viviendo, El que más aparece capaz. el que más tenemos en cuenta. Pero ahora, Daniel, ¿por qué estaba preocupado? Daniel ya vimos que estuvo preocupado porque no entendía la visión. Claro. Pero el ángel le vino a explicar la visión. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál era la angustia? Podemos entender y tenemos que saber algo. Si bien esto es un texto profético, Sí. profético apocalíptico, como ya lo vimos y lo estudiamos, se da en un contexto. Obvio. No podemos separar al Daniel profeta del Daniel de la historia. Claro, no. Porque el Daniel profeta fue enviado por Dios, fue elegido por Dios para profetizar en un tiempo especial de su pueblo. Ujú. Y hay algo que voy a dejar bien en claro al empezar este estudio de este libro. Porque nosotros muchas veces hablamos del pueblo judío y del pueblo judío. Claro. Este texto que empieza ahora se aplica no solamente al pueblo judío, sino al grupo remanente del pueblo judío. Bien. Si vamos a aplicarlo en la historia, no es el pueblo judío en total, Claro. sino al remanente que quedó después de la cautividad. Ok, bien. Ahora, históricamente, ¿qué pasa? El pueblo judío había sido cautivo. Sí. Según las profecías que ya estudiamos en Jeremías, iba a estar cautivo aproximadamente 70 años. Ujú. Ya se estaba cumpliendo eso. Se estaba llegando ahí cerca de los 70. Exactamente, es más, ahora no quiero hacer el spoiler de lo que vamos a leer, pero los problemas surgen a partir de la orden de Ciro de volver hacia Jerusalén y restaurar todo. Claro. Entonces, esta gran angustia que tiene Daniel no es solamente por el tema de las profecías y de que él no entendía, porque fíjense ustedes que venían ángeles a explicarle, el mismo ángel Gabriel, mismo Cristo se pone en presencia delante de él, como vimos en el capítulo 8 y el 9. Exacto. Sino que también hay un contexto histórico y algo que ya estudiamos, pero vamos a recalcar, el libro de Daniel, esta parte del libro de Daniel se aplica junto con Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Y ahora vamos a explicar por qué. Para Bien. eso, Mariano, vamos a leer el primer versículo ahí que tenemos en Esdras. Esdras capítulo 1, versículos 7 y 8. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por su cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Muy bien. Y hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, de que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hay un gran conflicto que se está dando detrás. Obvio. Hay una lucha entre Dios y Satanás que desde Génesis 3:15, que fue determinado, se va cumpliendo. Entonces no podemos disociar la historia del gran conflicto. Exactamente. Entonces, ¿por qué, Mariano? Lo acabamos de decir, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso que Dios condenó a Belsasar? Por utilizar los utensilios de la casa de Dios. Y ahora, el gran Ciro, el ungido, Claro. que fue llamado, ¿no? ¿De qué se encarga? De devolver esos utensilios. Entonces, ¿es importante lo del Señor? Es muy importante lo del Señor. Es importante tener en cuenta lo sagrado que es. A ver, no nos confundamos, ¿no? No le demos más importancia de la que realmente es, Obvio. sino la prioridad, ¿no? Ujú. Lo santo, Claro. algo santo, algo que es consagrado para el Señor. Entonces, fíjense que hay algo interesante. ¿A quién él le da los utensilios? Primeramente se lo da a su tesorero, Mitrídates, el cual se lo lleva al príncipe de Judá en ese momento, que era Sesbazar. Muy bien. Entonces, ¿por qué el príncipe de Judá y por qué no cualquier otro? Y supongo que por el puesto que está ocupando, ¿no? El cargo. Por el puesto y por la tribu. Claro, A Jesús, ¿cómo se lo conoce? ¿Como el león
De Judá. De la tribu de Judá. Ujú. Entonces, ¿es casualidad esto? No, no es nada casual. Nada en la Biblia es casualidad. Entonces, fíjense ustedes, pónganse ahora en el lugar de Daniel y sus amigos, Claro. Sadrac, Mesach y Abednego, que ya los estudiamos, que todavía estaban vivos. Y dice, bueno, se va a restaurar Jerusalén. Al O fin. sea, vamos a poder restaurar el templo, porque si devuelven los utensilios, vamos a poder restaurar. Exacto. Pero ¿qué pasa? En Esdras 4, del 3 al 5. Zorobabel, Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjate, Mariano, que si bien Ciro dio la orden, Ujú. pasó un tiempo. Claro, sí. No fue en el tiempo de Ciro que comenzó la construcción. La profecía lo había dicho, y se edificará en tiempos angustiosos. Exacto. Daniel está viviendo esos tiempos angustiosos. Ahora acá hay dos figuras que aparecen, que son Zorobabel Y Josué. y Josué. Vamos a explicar un poquito quiénes son estos dos y de dónde salieron, ¿no? Si nosotros vamos a Ageo y Zacarías, Zorobabel lo encontramos como un representante, podríamos decir, de la tribu de Judá, descendientes de Judá. Y por otro lado tenemos a Josué, Ujú. que es un descendiente de la tribu de Leví. Claro. ¿Y quiénes eran los levitas? Aquellos que se cargaban especialmente de la parte del templo, la parte sacerdotal, sería el sacerdocio. Exactamente. Mariano, ¿vos te acordás el nombre del primer sumo sacerdote que estaba junto con Moisés en el pueblo? Aarón. El hermano Aarón, exactamente. Aarón, ¿de qué era la tribu? ¿De dónde era? De Leví. De Leví. Exactamente, entonces, para ser sumo sacerdote sí o sí necesitaba ser de la tribu de Leví. Exacto. Entonces, Dios restaura a su pueblo Ujú. y junto con Zorobabel y Josué les demuestra de que Él está dispuesto a restablecer no solamente la parte cívica, sino la parte religiosa y la parte espiritual. Bien, bien. Entonces imagínense ustedes, van con el representante Zorobabel, Ujú. el rey, por eso el segundo templo se lo conoce como el templo de Zorobabel. Exacto. Aquí está. Ustedes si quieren después pueden ir a estudiar sobre estas profecías en Zacarías. Y Josué es el mismo Josué de la profecía de Zacarías. Muchas veces se confunden y dicen que el Josué de Zacarías es Josué del que entró en la tierra prometida, pero en realidad no, es este Josué en la historia. Entonces, bueno, ya tenemos la parte cívica, Ujú. tenemos la parte religiosa, volvamos a Israel, reconstruyamos el templo. Pero Pero aparecen Pero- los problemas, ¿no? y ahí está este tiempo de angustia que está viviendo Daniel. ¿Qué pasa? Cuando vuelven, resulta que Babilonia había mezclado las religiones porque había mezclado a las personas. Claro. No es que había quedado el pueblo judío solamente en Judea, sino que había una mezcla, un politeísmo se había generado. Entonces se habían mezclado las religiones y la religión pura, podríamos decir, del judaísmo se había perdido, se estaba perdiendo. A ver, ¿quién fue el pueblo elegido de llevar el mensaje hasta que Jesús murió? Israel. Israel. Quiere decir que, podríamos decir, en la línea temporal, el gran conflicto estaba siendo perdido por el pueblo de Dios. Claro. Es verdad, es verdad. Porque si se perdía el linaje, si se perdía la adoración, ¿quién ganaba? Satanás. Está siempre pendiendo de un hilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando vuelven, se encuentran con una gran oposición. Con una gran oposición de estos pueblos, que inclusive envían cartas a Ciro diciendo que, bueno, vayan a leer el libro de Esdras y Nehemías, ahí van a tener más detalles, ¿no? Obvio, Pero obvio. que estaban robándoles. ¿Y saben quiénes fueron los principales opositores de la reconstrucción del templo? ¿Quién es? Los samaritanos. Por eso, en la época de Jesús no se podían los judíos ni cruzar con un samaritano. Claro. Los samaritanos decían que era en su lugar donde tenían que construir el templo, por tanto, les impedían construir el templo al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tenía Daniel y sus amigos en la cabeza
en este momento. Y esa angustia de que no podía reconstruirse el templo. Algo que me gustaría decir, Mati, interesante. Daniel y sus amigos pensando, ya faltaba poquito para que se terminaran los 70 años de cautividad, de estar lejos. Ciro nos da la oportunidad de devolver los utensilios, vamos a poder reconstruir, construir el templo donde va a poder estar Dios presente de vuelta con nosotros. Tenemos todo y aparece esta angustia, ¿no? Exactamente. O sea, todo mal iba. Ahora sí, siguiendo con esta parte del gran problema, Daniel se hallaba en las riberas del río Tigris con algunos de sus amigos. Estaban preocupados acerca de este asunto del templo. ¿Acaso el templo nunca sería reconstruido? ¿Será que el Señor no iba a tener un santuario terrenal al cual regresar? Seguramente que resonaban en la mente de Daniel cuando Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Y Satanás seguro creyendo, al igual que la noche de la muerte, que estaba ganando. Claro. ¿No? Diciendo, no, si yo no dejo que se reconstruya el templo, no van a poder venir a adorar, que el Mesías no va a venir. Exacto. Y etcétera, etcétera. Y salgo ganando yo, decía. Exactamente. Y Daniel tenía esto en la cabeza. Y hoy nosotros, no hay mucha diferencia a la de este tiempo. Porque hay un pueblo profético que tiene que cumplir una misión. Sí. ¿No? Y decime vos, ¿para qué está el templo? Para ir a... capaz no reconciliarse, pero capaz que para ir a estar más en conexión con Dios. Para adorar a Dios. Entonces, también. Detrás de esto, ¿cuál es el verdadero conflicto? En la verdadera adoración. Exacto. ¿No? Recuerden que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice, no es ni de acá ni de allá. O sea, la salvación viene de los judíos. Pero va a haber un tiempo donde lo que va a importar es la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, ¿importa el templo como edificio en sí? No. No, pero era importante, relevante en este periodo, sí. Obvio. Porque el santuario ellos creían que era el lugar donde el Señor iba a habitar, que Jesús lo había dicho. Entonces, ¿cuál es el asunto que está detrás? La verdadera adoración. El conflicto que se está desarrollando entre Satanás y Cristo y que el dragón persigue a todos sus descendientes. O sea, tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo donde Satanás está haciendo todo lo posible para que nosotros fallezcamos. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué hubiese pasado con Daniel si Daniel se hubiese dado, si en vez de intentar buscar al Señor hubiese caído en depresión? Y probablemente hubiese, primero, que ya estaba cerca de sus últimos días, hubiese muerto de una manera bastante triste, pensando de que nunca se iba a poder el pueblo de Israel volver a estar con Dios o a habitar con ellos, ¿no? Y acá hay un principio, Mariano, que hay que destacar. Dios nunca deja solo a un hijo con el corazón constrito. Exacto. O sea, Dios nunca deja solo a un hijo que está perturbado por algo. Y Daniel estaba perturbado, pero recurre ¿a quién? A Dios. A Dios, exactamente. Versículos 4 al 6 dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idiquel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y es interesante, ¿no? Porque acá encontramos ahora Daniel, dice el gran río Idiquel, que en realidad cuando uno empieza a estudiar es el río Tigris, claro, ¿no? Que ve a alguien. Y nosotros veníamos hablando, ¿no?, de visiones de bestias raras, claro, sí. de personajes, ¿no?, extraños, de una estatua gigante con metales. Entonces podríamos caer, decir, bueno, entonces lo que ve ahora es otra visión igual que esa. La autosimbología, entonces. ¿Es un símbolo solamente o esto es algo literal? Si estudiamos un poquito más en profundidad, Daniel llama esto una visión, pero en realidad no utiliza el mismo término. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que él utiliza es la manifestación de un ser personal. Como hoy hablábamos, dice en contraste con una visión simbólica tal como la de Daniel 7 y 8. Una palabra equivalente que utilizamos hoy, quizás nos resulte conocida, es teofanía, que es una aparición personal de Dios. Al final de su ministerio en esta tierra como profeta de Dios, Daniel se encuentra personalmente con el Señor, a quien ha estado sirviendo durante toda su vida.
Tremendo. Entonces la palabra que se utiliza, lo que vamos a describir ahora, no es una visión que él ve de figuras raras, sino en realidad es una revelación directa del Señor. En medio de este conflicto, de esta angustia, Dios no se puede quedar de brazos cruzados. No puede, no cuando ve un hijo así. Él tiene que él forma parte activa en el plan. Él tiene que hacer algo por su hijo que está angustiado, desesperado, sin salida. Y ese es el Dios a quien nosotros decimos servir. Ese es el Dios a quien tenemos que conocer. Esa es la verdadera cualidad de Dios. Un Dios que se preocupa por nosotros, que se ocupa por cada uno de nosotros, que se toma el trabajo, porque muchas veces escuché decir, no, ¿qué le voy a decir a hablar a Dios si Él tiene muchas personas más? O quizás mejores también, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad Dios se preocupa por cada uno de sus hijos, ¿no? ¿Y por qué decimos que Dios mismo aparece? En este caso se hace una comparación también, el varón que ve Daniel y el varón que ve Juan en Apocalipsis 1:12. Bueno, vamos leyendo algunos de las características, ¿no? Daniel dice, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y las comparaciones que pueden ver ahí ustedes en pantalla. Fíjate que, Mariano, cuando vemos a un varón, Apocalipsis es alguien que es al hijo del hombre. Uh-huh. Y si es hijo, es masculino. Y Sí. si es un hijo de hombre, ¿qué es? Un varón. Exacto. Es lo mismo, ¿no? Fíjense que acá ve a alguien vestido de lino y Apocalipsis nos agrega que no solamente estaba vestido de lino, sino que le llegaba hasta los pies. Hasta los pies, sí. ¿No? Tenía su cinto de oro, Uh-huh. ambos comparten. Su cabeza dice que eran blancos como la lana, ¿no? Y dice que su cuerpo era como el berilo, quiere decir que resplandecía. Claro. Lo que ambos destacan es a que su cuerpo resplandecía. Fíjense que, por ejemplo, el resplandor que ve Daniel lo compara a un relámpago. Uh-huh. Y Juan lo compara con El sol. Con el sol, ¿no? Uh-huh. Fíjense que esta característica es totalmente igual. Sus ojos, ¿cómo eran? Antorchas de fuego. De fuego. Llamas de fuego, dice Juan. Sus brazos y pies, el bronce, bruñido. O sea, no el bronce, sino el bronce cuando brilla en su máxima expresión. Y fíjate, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y su voz como el estruendo de muchas aguas. En la Biblia, cuando estudiamos, ¿te acordás al principio? ¿Qué significaban las muchas aguas? Multitud de gentes. Entonces, ¿los dos están viendo a la misma persona? Sí. Y lo que están describiendo ambos es la vestimenta sacerdotal. Uh-huh. Así que están viendo a ambos en el rol de Jesús como sacerdote. No queda dudas, ¿no?, que en Apocalipsis 1:12, a quien ve, del 12 al 15, a quien ve Juan es a Jesús. Sí. Entonces, si Juan, y ahí ya aparece el mismo Jesús en el nombre, y dijimos que Daniel y Juan, Apocalipsis, se complementan, si está describiendo a alguien con las mismas características, ¿quién es? Es la misma persona, Jesús. Es la misma persona. Entonces, ¿quién es este varón que ven Daniel y Juan? Jesús. Jesús mismo. Jesús mismo está tomando presencia ante sus hijos. Algo que me interesa, Mati, que es lo que es lo que va a seguir, ¿no? Es la reacción de estas dos personas, tanto de Daniel como de Juan. Exactamente. Dice en Daniel 10, 8 y 9, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y en este caso Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué pasa con ambos cuando ven a Cristo mismo? Pierden las fuerzas y se postran. ¿Sabes qué me pasa, Mariano? Que muchas veces minorizamos, ¿no?, la revelación de Dios. Tal cual. ¿No? Lo degradamos, o sea, que está bien hablar de que Dios es un amigo, ¿no? Sí.
pero lo degradamos a un nivel de amigo así como vos y yo. Claro. ¿Entendés? Que, bueno, Dios me va a entender, chao. Sí, y listo. Cuando en realidad la presencia de Dios en sobremanera es poderosa. Sí, sí, bastante. Y fíjate que acá pasa algo similar con los dos caen desfallecidos, ¿no? Pierden las fuerzas, porque es tal la santidad del Señor y nosotros somos tan pecadores que es imposible resistir ante la majestuosidad del Señor. ¿Se pusieron a imaginar esto, ver al Señor? A ver, tener la suficiente, podríamos decir, entereza de vivir lo que decimos ser cristianos y que el Señor mismo se revele hacia nosotros. ¿Estamos viviendo una vida que el Señor podría parecérsenos? Y yo creo que no, pero es algo para poder, que nos deja pensar, ¿eh? Es algo que nos deja pensar mucho porque qué privilegio, yo debo decirlo, qué privilegio el poder tener esa reacción, el que el mismo Jesús se te pueda presentar delante, ¿no? Y acá hay un tema que vamos a pasar por arriba, pero que es importante destacar, es acerca de la reverencia que tenemos que tener y a quién debemos adorar, ¿no? Y pasa algo en Apocalipsis 22, 8 y 9 con Juan, que lo podemos transportar a lo que pasa con Daniel y a toda la Biblia. Exactamente. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, ¿quién es el único digno de reverencia? Dios. ¿Un ángel acepta la reverencia de un profeta? Claramente no. Fíjate, dice, yo soy consiervo tuyo. De Daniel, podríamos decir, porque habla de los profetas, y de Matías y Mariano, porque guardan las palabras de este libro, y cada uno ponga su nombre, ¿no? Fíjense que estamos todos sirviendo al mismo Señor. Entonces, Daniel ve a Cristo mismo cara a cara. Cara a cara. Se le aparece. Y cuando se desmaya, cae como muerto, ¿no? Pasa algo más. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti has sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora, Mariano, ¿quién es el que le está hablando a Daniel acá? En este caso acá es el ángel Gabriel. ¿Se acuerdan que leímos en el programa anterior, la semana que vayan, que Cristo mismo manda a Gabriel? Sí. Acá Gabriel mismo le dice: porque a ti he sido enviado a Dios. Entonces, ¿puede haber una relación directa entre un hijo de Dios y Dios? Y no. Directa no, porque si lo viéramos, probablemente moriríamos por su santidad. Pero Dios, ¿se puede comunicar con nosotros de manera directa? Sí, obvio. Claro que sí. Y acá hay algo que la religión a veces nos distorsiona, que es la relación que Dios puede tener con cada uno de sus hijos y el Dios que planteamos. Fíjate qué dice ahí. Hay dos elementos contrastantes en la religión que nos enseñan cómo debemos acercarnos a Dios y percibirlo. Y acá quiero destacar dos elementos: la trascendencia y la inmanencia. La trascendencia de Dios significa que Él es grande, poderoso y glorioso y que gobierna el universo desde su trono. La inmanencia de Dios nos habla de su amistad, de que es alguien que descendió a morar a nuestro lado. Quiere decir, la lejanía y la cercanía de Dios. Exacto. O sea, ¿Dios es un Dios todopoderoso? Sí. Sí. Verlo en visión nos causa desfallecer. Sí. Pero tiene la suficiente amabilidad, bondad y nos ama tanto que quiere tener una relación personal con vos y conmigo. Decime si esto no es grandioso, María. Sí, es hermoso, es algo hermoso. Un Dios que hace así y construye planetas. Que con el sonido de su voz puede construir un mundo. Quiere tener una relación personal con vos. ¿Cómo? Así es. Y está luchando en un gran conflicto y Él forma parte activa en este conflicto. Él quiere darnos más de lo que nosotros muchas veces estamos dispuestos a recibir. Tal cual.
Este Dios todopoderoso, que muchas veces te lo plantean como un Dios lejano, quiere ser un Dios cercano y formar parte diaria en tu vida. Y sigue contando la visión que ve Daniel. En el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué me deja en claro este versículo, Mariano? En este caso que el Señor siempre, pero siempre, escucha la oración incluso antes de ser formulada, ni hablar de ser adornada con palabras. O sea, Dios siempre está ahí pendiente a cualquier hijo que lo busca de corazón. Exactamente. Y el contenido de la oración es más importante que la forma. Porque muchas veces queremos decir palabras bonitas y adornamos cuando Dios lo que busca es sinceridad. Exactamente. ¿No? Dios nunca puede hacer oídos sordos ante el clamor de un hijo fiel. Y de esto se trata el gran conflicto. A veces nos preocupamos por cosas que Dios está dispuesto a ayudarnos. Lamentablemente muchas veces caemos porque no permitimos que el Señor nos ayude como Él quisiera, ¿no? Entonces, apretando un poquito el acelerador porque el tiempo es tirano en televisión, Mariano. Exactamente, vayamos al versículo 13 y 14. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, esta visión es para el futuro, dice, ¿no? Exacto. Porque es el tiempo postrero. Sí. Ahora, el pueblo lo iba a vivir, porque dice, ¿ves? Ha de venir para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. O sea, que el pueblo judío va a estar en ese periodo. Sí. Y van a estar. Y acá vemos a tres personajes. ¿Quién es el que estaba hablando? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántas semanas estuvo Daniel angustiado? 23 semanas. ¿Y 3 semanas cuántos días son? 3 por 7, 21. 21 días. Exacto. Es el mismo periodo. Sí. Entonces, ¿será que la angustia de Daniel por lo que iba a pasar con su pueblo también se replica en el gran conflicto? Obviamente. ¿Será que la parte terrenal implica también que hay una parte espiritual? Obviamente. Entonces tenemos al ángel que estaba peleando contra el príncipe de Persia. Sí. ¿Pero quién lo vino a ayudar? Miguel. Miguel. Entonces podemos decir que ahora hay una contienda, una guerra entre dos personajes muy importantes. Miguel versus el príncipe de Persia. Versus el príncipe de Persia. ¿Quién es quién? Eso, justamente eso iba a preguntar. ¿Quién es Miguel y quién es el príncipe de Persia? Entonces, vamos a ver primero. Miguel, ¿es la primera vez que aparece? No. ¿Aparece en otros libros? Aparece en otros libros. Podemos ver en el cuadro que tienen en pantalla que en Daniel aparece varias veces y se lo describe como uno de los principales príncipes. Sí. Se lo conoce como vuestro príncipe, quiere decir el príncipe del pueblo judío. Sí. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, como gran príncipe, principal príncipe, subpríncipe. Interesante. Sí. Por otro lado tenemos que aparece en Judas 9. Y acá está el versículo que contendían Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y se lo conoce como el arcángel con el poder de la resurrección. O sea, tiene poder sobre la muerte. Sí. Y si prestamos atención en la descripción que leímos anterior, sí. Hay algo que ya podemos ir sondeando, ¿no? Y en Apocalipsis 12:7 se lo describe como el líder del ejército celestial contra Satanás y sus fuerzas rebeldes en el cielo antes de la creación del hombre. Quiere decir que este Miguel existe desde antes de la humanidad. Sí. Quiere decir que es como si fuera un arcángel. Exacto. Que tiene el título de príncipe y que lidera el ejército celestial contra Satanás. Fíjense que esta oposición que se da de Miguel contra el príncipe de Persia viene desde antes de la creación del mundo. Una pelea bastante larga viene. Exactamente. Ahora, ¿qué significa el nombre Miguel? Bueno, el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios?
En este caso, en vista de que la rebelión de Satanás es esencialmente un intento de usurpar el trono de Dios y, como dice, ser semejante al Altísimo, como en Isaías 14:14, el nombre de Miguel es sumamente apropiado para aquel que ha emprendido la tarea de vindicar el carácter de Dios y refutar las pretensiones de Satanás. Entonces podríamos decir que es un varón Sí, que está en pie de guerra contra Satanás, exactamente. ¿no? Y para eso tenemos que ir a ver un caso particular que pasa con el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida, y en este caso con Josué, Mariano. Exactamente. Josué 5:13-15 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Miguel, ¿es un ángel? Miguel es... no, no es un ángel. Si fuera uno de los títulos que se le daba a Miguel era el príncipe. El príncipe. Y acá, ¿quién se le presenta a Josué? El príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y quién es el que está peleando desde antes? ¿El príncipe del ejército? Del ejército, sí. Entonces, podríamos decir que acá se le suma a Miguel otro sinónimo que es el ángel de Jehová. Quiere decir que Miguel viene luchando desde el conflicto de que se dio en el cielo, pero viene también formando parte activa en la lucha que se da en la tierra. Exacto. Ahora, si fuera un ángel y Josué se arrodillaba y lo adoraba, ¿qué le tendría que haber dicho el ángel según Apocalipsis? Parate, que el único que debe ser adorado es Dios. Ahora, ¿qué es lo que le pide el ángel de Jehová, el príncipe, a Josué? Que se quite sus calzados porque este lugar es santo. ¿Y te suena otra cosa eso, Mariano? Sí, me acuerdo de un tal hombre que estuvo en el desierto, vio una zarza ardiendo y les dijo: quítate tus calzados porque esta tierra es santa. El lugar donde estás, lugar santo es. Uh-huh. Entonces podríamos decir que Miguel es un varón, Sí. que no es un ángel, Sí. que lucha contra Satanás, Sí. que es el príncipe de las huestes Sí. del cielo, que es el ángel de Jehová, Sí. Y recibe adoración. que recibe adoración. Entonces no es un ángel, sino que es Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Cristo mismo. Exactamente. Cristo mismo es Miguel. Cristo mismo es el ángel de Jehová. Entonces Jesús viene actuando en favor de su pueblo desde la creación. Cristo estaba en la creación. Juan dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces Jesús está formando parte activa desde el comienzo. Se me pone la piel de la gallina entender de que Jesús está actuando en favor de sus hijos, luchando contra Satanás. Y yo me pongo a pensar y digo: ¿y por qué yo ante la primera tentación me dejo vencer, si Cristo está luchando desde el principio de los siglos con Satanás? Tal cual. Tal cual. Y viene en nuestra ayuda. Miguel acá, bueno, como pueden ver, es presentado en Daniel 10 en conexión con la controversia que tiene lugar en el mismo tiempo del profeta. La imagen final de Miguel aparece al final del tiempo en la controversia final. En todos estos casos, él protege al pueblo de Dios. Así lo hizo en el siglo VI a.C. y así hará, y esta es la parte más linda, en el fin del tiempo. Desde inicio hasta final. Casi que me angustia lo que acabo de leer. ¿Cómo puede ser que me dejo vencer tan fácil cuando tengo a un Cristo que se preocupa, que vino a morir en la cruz, y mañana vamos a estudiar más en profundidad esto? Dio su vida por mí y yo no puedo resistir las tentaciones, ni siquiera me puedo alejar un poquito. Es verdad. ¿Cuánto me falta aprender? ¿Cuánto me falta crecer? ¿Cuánto más me gustaría aprender, ¿no? Para que Dios pueda, inclusive hasta para hacerse en persona. Aunque sea en un sueño. Este conflicto, ¿saben? Tiene un final y ya sabemos cuál es. Uh-huh. Pero se va desarrollando.
Y Cristo está luchando para que vos puedas triunfar. Gracias a su muerte en la cruz, Él ya triunfó y te está dando la posibilidad de vencer. Así que, ¿qué es lo que te separa de Cristo? ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? No le des más lugar. No permitas que esto te aleje del Señor. No permitas que esto te gane. Sos un hijo del Dios poderoso. Miguel, Cristo, el comandante del ejército, viene en tu ayuda cuando vos lo necesitás. No podemos hacer que no escuchamos esto. No. Y por otro lado, tenemos a que se enfrenta a Miguel, ¿a quién? Al príncipe de Persia. Si vamos a la literalidad, Ujú. a la historia, Cambises tendría que ser el príncipe de Persia, porque ¿a quién se lo presenta como el rey de Persia? A En el Ciro. capítulo 1, a Ciro. El descendiente directo es Cambises. Claro. Y tiene algunas características ahí que vamos a leer, Mariano. Era un estudiante del zoroastrismo que adoraba al dios Ahura Mazda. No tenía tolerancia alguna por los cultos a otros dioses, y los historiadores nos han dicho que incluso destruyó los templos de algunos de aquellos dioses extranjeros, especialmente en Egipto. Podríamos decir que literalmente el zoroastrismo viene ya de Persia, Claro. de la región persa, y ellos creen que hay dos fuerzas, Ujú. el bien y el mal, y que están todos. No sé si escuchaste hablar alguna vez algo del Yin y el Yang. Sí, conozco el simbolito ese. Bueno, viene de acá. Claro. Entonces, este Cambises, que era el príncipe de Persia literal, porque era el hijo de Ciro, el heredero, Sí. se oponía a todas las religiones que iban en contra. Así que tranquilamente pudo haber puesto oposición a la construcción del templo. Sí, seguramente. Y podemos ver que el capítulo 10 habla acerca de esto, de que el príncipe de Persia contendía contra el ángel. Ujú. ¿Y por qué Cambises habría de ser mencionado aquí en el capítulo 10, Mariano? En este caso por 2 puntos. Debido a la influencia y el poder político que tenía como príncipe, ¿no? O sea, el hijo del rey, tenía todo ese poder encima. Y además porque se oponía a muchos de todos los cultos religiosos del extranjero. Si no es mi religión, no es ninguna religión. Entonces, ¿podría ser Cambises? Podría ser, pero Pero, no lo es en este caso. ¿Por qué? Podría ser Cambises, el hijo de Ciro, que tal vez se resistiera a la decisión de restaurar el templo para que Dios pueda habitar con su pueblo, ¿no? Pero el hecho de que haga falta en este caso un ángel de Dios para luchar contra este príncipe, sugiere un combate un poco sobrenatural, malvado. el ángel Gabriel le está relatando a Daniel el mismo conflicto que nosotros no vemos, Es verdad. que es el conflicto espiritual. Saben, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Demonios, dice, luchan para influir sobre los gobiernos humanos y controlarlos para contrarrestar los propósitos de Dios. Quiere decir que quizás este príncipe de Persia Ujú. sea un enviado de Satanás o Satanás mismo. Claro. Este príncipe de Persia no hace referencia a Cambises, el hijo, sino a un enviado de Satanás. Y yo creo que era Satanás mismo, porque si el ángel Gabriel no pudo contra él y tuvo que venir Cristo a su ayuda, era Satanás mismo que estaba luchando contra el ángel Gabriel. Tal cual. Quiere decir que detrás de lo que nosotros vemos hay un mundo que no vemos. Ujú. Y es esa guerra espiritual que tenemos todos los días. Y esa guerra espiritual que se lleva a la historia, al dominio de la historia, también se lleva a nuestra vida personal, Mariano. Claro. ¿Cómo combatir con algo que no vemos, no? Exactamente. Tenemos que entender que hay un conflicto que se da en 2 dimensiones, la parte terrenal Ujú. y la parte espiritual. Y avanzando porque el tiempo se nos está yendo, Vamos con el versículo 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza.
¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi señor, porque me has fortalecido. Fíjate que, Mariano, acá encontramos a un Daniel exhausto y a un enviado de Dios que le dice: no temas, esfuérzate Y aliéntate. En otras palabras, esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras resuenan a lo largo de la historia y nos llegan a nosotros hoy. El pedido es el mismo. Quizás estás cansado porque estás luchando con alguna enfermedad. Quizás estás cansado porque sentís que los años pasaron y no te quedan restos. Quizás estás cansado porque la familia no te permite, al ser disfuncional o como vos quieras llamarla, no te permite concentrarte. No es momento de quedarnos en el suelo, no es momento de quedarnos abatidos, sino al contrario, es ahora el momento de tomar fuerza. Es ahora el momento de esforzarnos y ser valientes. Cristo pronto va a volver. Y es lo que está pasando acá. Entonces, Daniel entiende de que sus fuerzas no son nada sin las fuerzas que el Señor le da. Es verdad. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Y qué le dice? ¿Cómo termina el capítulo? Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otra vez Cristo mismo intercediendo en nuestro favor. Y Él está intercediendo hoy, como ya. Mañana vamos a estudiar un poquito más en profundidad la figura de Cristo, claro, ¿no? con Rubén. Pero tenemos que entender de que hay un conflicto. Que la lucha se está dando. Sí. ¿Qué dice ahí Mariano? La verdad presentada por el ángel aclara la revelación que sigue. La profecía que se da a continuación, que registra una guerra tras otra, cobra mayor significado cuando se la entienda a la luz de lo que el ángel acaba de decir. Mientras los hombres luchan entre sí por el poder terrenal, detrás del escenario y sin que los ojos humanos la vean, se lleva a cabo una lucha aún mayor. Y no nos tenemos que asustar ni nos tiene que dar miedo, porque esto no es un mensaje de temor. No. Sino es un mensaje de tranquilidad. Y el pensamiento que sigue dice que probablemente el significado de este pasaje es que Cristo y Gabriel se ocuparon de esta tarea especial de contender contra las huestes de Satanás, que trataban de obtener el dominio de los imperios de la tierra. El gran conflicto detrás del escenario, ¿no? Tal cual. Y el hecho de que se hable específicamente de Miguel como vuestro príncipe, lo pone a él en marcado contraste con el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Ambos príncipes que aparecen. Pero Miguel es el paladín del lado de Dios en el gran conflicto. O sea, tenemos, haciendo una recapitulación de todo lo que venimos hablando, Daniel angustiado por una situación, en este caso, que no se podía construir el templo, una lucha que nosotros como seres humanos a ojo humano no ve, una lucha que está desde el inicio de los tiempos, una lucha que nos afecta, ¿no? Exactamente. Como hijos de Dios, una lucha en donde somos parte, pero no por nuestras fuerzas, sino que tenemos que pedir las fuerzas, así como le pasó con Daniel, que cuando lo tocó, recuperó las fuerzas, ¿no? Ahora yo te hago una consulta, Mate, te pregunto, y capaz que un mensaje también para aquellas personas que están viendo este video. En la Biblia, ¿encontramos algo que nos dé un poco de inspiración? A pesar de que estamos pasando por esta situación, a pesar de el problema que esté llevando a cabo, a pesar de la dolencia que capaz que ustedes están pasando hoy en día, como nosotros también, ¿no? Y yo quiero que, sí, me parece, ¿qué te parece, María? Sí, les pedimos que en primer lugar se enfoquen en eso que hoy no los dejan dormir. Bien. Bueno, vos que estás ahí del otro lado, ponete a pensar y nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Pongamos juntos a pensar ese problema, debe haber muchos, pero ese mayor problema, el que no te deja dormir, el que estás todo el tiempo, tu cabeza está maquinando con ese tema, el que te saca el hambre, así como, no sé si como exageradamente como Daniela, 21 días sin comer, pero ponete a pensar en ese problema. Eso que no te deja dormir. Tal cual.
¿Qué puede ser? Enfermedades, problemas Problema financieros, económico, sí. con la familia, algún matrimonio que se está rompiendo, una relación con un hijo, con un pariente, alguien que hizo cosas que no debían, Ujú. alguien que nos agredió física, verbal, O emocionalmente. emocionalmente, sexualmente también podría Sí, ser, Mariano. sí, sí. Porque estamos en un conflicto donde las fuerzas de Satanás no se quedan atrás. No descansan tampoco. Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ujú. Satanás está intentando que los seguidores de Cristo, de Miguel, Ujú. pierdan la pelea. Tal cual. Entonces, la Biblia dice algo sobre esto. Vamos a leer primero Deuteronomio 3:22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Creo que No podemos decir mucho. creo que es muy simple, muy directo el mensaje, ¿no? O sea, la vida está llena de reveses. Ujú. No, nos golpea quizás de un lado y del otro. Y vos por ahí tenés una mochila tan cargada y pesada que se te hace hasta difícil caminar. Quizás le estás dando más problemas, o sea, más importancia a los problemas que a la solución que el Señor te puede traer. Pero esta no es la única promesa que hay. Ujú. Por ejemplo, Josué 23:10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Y no se me puede dejar de venir la figura de Cristo como Miguel luchando contra Satanás para vencerlo. Y en la figura un espadazo diciendo: esto es por Mati. Tal cual. Con Mati no te metas, Tal cual. ¿no? Y diciendo: con mi hijo no. Ujú. Morí en la cruz por él. Yo lo compré con mi sangre. No te metas con él. No voy a dejar que te metas con él. Y lamentablemente nosotros le damos ese lugar a Satanás que Dios está queriendo repeler. Ujú. Quizás la lucha que tenemos, creemos que no tenemos fuerzas para poder combatirlas. A veces nos pasa, Mariano, Sí, sí, es verdad. que es: hasta acá llegaron mis fuerzas. Ya no sé cómo seguir, ya no sé cómo remarla. Ya no tengo más de dónde sacar. Ujú. Y fíjense lo que pasa con Josafat. Saben, en este momento el pueblo, Judá e Israel estaban siendo atacados y se habían unido varios pueblos de alrededor para luchar contra ellos. Ujú. O sea, estaban en minoría. Humanamente era imposible ganar. Pero sin embargo pasa algo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué es eso que no te permite avanzar? ¿Cuál es esa ancla que no te permite seguir con tu vida? Estamos en el medio de un conflicto. Pronto vamos a estudiar Daniel 11:12, que está demostrando cómo viene el rey de Grecia, Roma, y cómo van a seguir todos los imperios. Pero es en vano estudiar esa secuencia de guerras si dejamos de lado el conflicto que hay detrás. Ujú. Si no entendemos que detrás está Cristo, como Miguel, queriendo defender a su pueblo. Si separamos a Cristo de la ecuación, nos quedamos vacíos. Totalmente. Cuando no permitimos que Miguel luche en nuestro favor, vamos a perder seguro. Y sé que nos cansamos de perder. Porque yo también muchas veces me canso de perder. Me canso de ante las tentaciones ceder. Pero hay un Dios que lucha en nuestro favor. Hay un Dios que te está cuidando. Hay un Dios que está haciendo todo lo posible de su parte para darte una nueva oportunidad. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada cuando Cristo decidió formar parte activa en el plan de nuestra salvación. Él hubiese sido más fácil, Mariano, a lavarse las manos y permitir que el mundo siguiera Sí, y listo. y que Satanás haga lo que quiera con nosotros. Ujú. Pero decide, con todo su poderío,
con toda su grandiosidad, con su gloria, hacerse un Dios personal. Acercarte y preguntar qué es lo que te pasa. Decirte, ¿cuál es el problema que tenés? ¿Qué es eso que hoy te está agobiando? Tráelo a mis pies. Déjate que el Señor te bendiga y te renueve las fuerzas, así como Daniel cuando está desfalleciendo. Es la única manera que tenemos de vencer en este gran conflicto. Tal cual, así como dijo Mati, deja esos problemas, que la batalla no es nuestra, sino dejárselo a un Dios que es un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo un Dios que quiere estar cerca tuyo. Lamentablemente tenemos que terminar el programa acá, ¿no, Mati? Se acabó el tiempo. Se termina el tiempo, pero quédense en el día de mañana con el programa que va a tener a cargo el licenciado Rubén. Si todavía no te suscribiste al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Si todavía no viste los anteriores capítulos, anda a nuestro canal, chequeate. Si tenés alguna pregunta, alguna duda, no te olvides de dejarla en los comentarios o nos podés mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que también aparece. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa y los esperamos mañana y el programa que sigue. Espero que Dios lo bendiga mucho y de parte de Perspectiva Siglo XXI le mandamos un gran abrazo.